Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Santander dormía una siesta de sal y nubes bajas, una ciudad acostumbrada al ritmo manso de las mareas y al murmullo constante del Cantábrico. Corría el año 1987, un tiempo en el que las puertas de las casas aún se entornaban con una confianza que pronto sería brutalmente asesinada. Nadie podía imaginar que en las entrañas de esa aparente calma se estaba gestando una oscuridad densa, un horror que llevaría un nombre, un apodo susurrado primero con incredulidad y luego con pánico creciente: el Mataviejas. José Antonio Rodríguez Vega era un hombre de apariencia anodina, un rostro más en la multitud, de esos que se olvidan al instante de cruzártelos por la calle. 30 años, albañil de profesión, o eso decía, con una labia fácil y una sonrisa que desarmaba, sobre todo a las mujeres mayores, a esas abuelas de manos arrugadas y miradas cansadas que veían en él al chico amable, al vecino servicial dispuesto a arreglar una persiana o a cambiar un grifo que goteaba. Era un lobo con piel de cordero, un depredador que había encontrado en la vulnerabilidad de la vejez su coto de caza perfecto. Todo comenzó de forma sigilosa, como una mancha de humedad que se extiende sinuosa por una pared. Una muerte aquí, otra allá. Mujeres ancianas que vivían solas, encontradas en sus domicilios días después de su fallecimiento. Al principio, nadie conectó los puntos. Eran muertes naturales, achaques de la edad, corazones que se paraban en la soledad de sus hogares. La parca, se decía, es caprichosa y se ceba con los más frágiles. Pero la parca no suele ser tan metódica, tan cruelmente repetitiva. La primera pieza del macabro rompecabezas que no encajaba fue una pequeña radio. Un familiar de una de las fallecidas, una mujer de 80 años llamada Carmen, juró y perjuró que su madre jamás se habría desprendido de aquel aparato, un regalo de su difunto marido que la acompañaba en sus largas horas de soledad. La radio había desaparecido, y con ella, una pequeña cantidad de dinero que la anciana guardaba en una caja de galletas. Los agentes que acudieron al domicilio, un piso humilde en el barrio pesquero, anotaron el dato con desgana, una nota a pie de página en el informe de una muerte sin misterio aparente. Pocas semanas después, otra anciana, Julia, de 78 años, fue hallada sin vida en su casa. De nuevo, la misma cantinela, muerte natural. Pero esta vez, a la hija le extrañó no encontrar un viejo reloj de pared, una pieza de madera oscura con un péndulo que marcaba las horas con un compás solemne y familiar. Y de nuevo, el dinero de la pensión, que Julia acababa de cobrar, se había esfumado. Las coincidencias empezaron a pesar en el ambiente de la comisaría, una sospecha incómoda que se negaba a ser ignorada. El inspector jefe, un hombre de bigote cano y mirada escrutadora llamado Miguel, empezó a revisar los informes de los últimos meses. Releyó cada atestado, cada testimonio de los familiares, cada descripción de las escenas. Y entonces, un patrón emergió de entre la burocracia y el lenguaje policial. Mujeres de edad avanzada, viudas, que vivían solas. Muertes aparentemente naturales, pero con pequeños objetos de valor sentimental desaparecidos. Y la ausencia de signos de entrada forzada, lo que indicaba que las víctimas habían abierto la puerta a su asesino. Le habían franqueado el paso a la muerte con la confianza que se le otorga a un conocido, a un rostro amigo. La ciudad, mientras tanto, seguía ajena al miedo que empezaba a reptar por los pasillos de la comisaría. El verano se despedía con sus últimos coletazos de calor y los santanderinos apuraban los paseos por el Sardinero. La brisa marina como un bálsamo contra las preocupaciones cotidianas. Pero en la soledad de sus hogares, un nuevo terror empezaba a echar raíces en los corazones de las ancianas. Los rumores, como siempre, viajaban más rápido que las noticias oficiales. Se hablaba de un ladrón que se cebaba con las más débiles, de un desalmado que aprovechaba la confianza de las abuelas para robarles sus escasos ahorros. Nadie, todavía, se atrevía a pronunciar la palabra asesino. José Antonio Rodríguez Vega, mientras tanto, perfeccionaba su método. Había descubierto que su apariencia de buen chico, su conversación afable y su disposición a ayudar eran las llaves maestras que le abrían las puertas de sus víctimas. Se presentaba como fontanero, electricista, albañil. Ofrecía sus servicios a precios irrisorios, una ganga que las modestas pensiones de aquellas mujeres no podían rechazar. Una vez dentro, se ganaba su confianza.
Les hablaba de su vida, inventaba historias de una esposa enferma, de unos hijos que alimentar. Les pedía un vaso de agua, un café. Y en el momento en que la guardia de la anciana se bajaba por completo, cuando la conversación fluía amigable y la sensación de seguridad era total, el lobo se quitaba la piel de cordero. No usaba armas de fuego ni cuchillos. Su método era más íntimo, más brutal. Las asfixiaba, a veces con sus propias manos, otras con un cojín, con un pañuelo. Las miraba a los ojos mientras la vida se les escapaba. Un último destello de terror en sus pupilas antes de la oscuridad final. Después, con una calma espeluznante, registraba la casa. No buscaba grandes botines. Se llevaba el dinero que encontraba, algunas joyas, pequeños objetos que para él adquirían el valor de trofeos, de fetiches que alimentaban su ego monstruoso. Un rosario, una figurita de porcelana, un viejo reloj. Los guardaba en una habitación de su casa, un santuario macabro dedicado a sus crímenes. Un museo del horror que solo él conocía. El otoño llegó a Santander y con él, la certeza de que un asesino en serie andaba suelto. La prensa, finalmente, se hizo eco de la noticia. El miedo, hasta entonces un susurro, se convirtió en un grito que recorrió la ciudad. Las ancianas se encerraron en sus casas, atrancaron las puertas con muebles, desconfiaban de cada sombra, de cada ruido en el rellano. Las familias llamaban a sus mayores varias veces al día, les advertían que no abrieran a nadie, que el hombre del gas, el cartero, el vecino del quinto, podían ser el rostro de la muerte. La psicosis se apoderó de Santander. El inspector Miguel y su equipo trabajaban a contrarreloj. Tenían un patrón, un modus operandi, pero no tenían un rostro, un nombre. El asesino era un fantasma que se movía por la ciudad con una habilidad camaleónica, un ser invisible que dejaba tras de sí un rastro de muerte y desolación. Interrogaron a decenas de personas, a todos los que habían tenido contacto con las víctimas en sus últimos días. Pero nadie recordaba a un hombre en particular, a un albañil, a un fontanero. La descripción era siempre la misma, un chico joven, amable, normal. Una descripción que encajaba con miles de hombres en la ciudad. Mientras la policía se perdía en un laberinto de pistas falsas y testimonios vagos, José Antonio Rodríguez Vega se sentía cada vez más audaz, más poderoso. El miedo de la ciudad era su alimento, la atención mediática, su aplauso. Se veía a sí mismo como un ser superior, un genio del crimen que jugaba al gato y al ratón con la policía y siempre ganaba. Disfrutaba leyendo las noticias sobre sus propios crímenes, se regodeaba en el terror que había sembrado. Era el protagonista de su propia película, una película de terror en la que él era el director, el guionista y el actor principal. Una de las víctimas, Natividad, de 66 años, fue encontrada en su casa en octubre. Su muerte fue especialmente brutal. El asesino no solo la había asfixiado, sino que también la había agredido sexualmente. Este nuevo dato, que la policía mantuvo en secreto para no aumentar el pánico, fue una pieza clave para los investigadores. El móvil no era solo el robo, había un componente sexual, una pulsión sádica que iba más allá del mero interés económico. El perfil del asesino se iba dibujando, un psicópata con un profundo odio hacia las mujeres, probablemente proyectado en las figuras maternas, en esas ancianas que representaban la autoridad, la fragilidad y el desprecio que sentía hacia su propia madre y su suegra, como se descubriría más tarde. La investigación dio un giro inesperado gracias a una llamada telefónica. Una mujer, asustada por la noticia de los crímenes, recordó que un joven albañil había estado haciendo una pequeña reparación en casa de su vecina, una de las víctimas, pocos días antes de su muerte. No recordaba su nombre, pero sí un detalle: el hombre cojeaba ligeramente. Era una pista pequeña, casi insignificante, pero en una investigación estancada, era un clavo ardiendo al que agarrarse. El inspector Miguel ordenó a sus hombres que revisaran todos los registros de empresas de construcción, de albañiles autónomos, buscando a alguien con esa característica. Fue un trabajo de hormiga, una búsqueda exhaustiva en un pajar inmenso. Mientras tanto, el asesino seguía actuando. 2 víctimas más en enero, otra en febrero. La ciudad estaba en vilo, la presión sobre la policía era insoportable. Los medios de comunicación hablaban de incompetencia, los ciudadanos exigían resultados. Finalmente, la suerte,
o la perseverancia, sonrió a los investigadores. Un agente, revisando archivos de delincuentes comunes, encontró una ficha que le llamó la atención. José Antonio Rodríguez Vega, detenido años atrás por varios delitos de agresión sexual. En el informe, una nota del médico forense indicaba que el detenido presentaba una leve cojera como secuela de un accidente de moto. El corazón del agente dio un vuelco. Tenían un nombre. La vigilancia sobre Rodríguez Vega comenzó de inmediato. Era un hombre aparentemente normal. Vivía con su segunda esposa, una mujer epiléptica, en un modesto piso de un barrio obrero. Sus vecinos lo describían como un hombre educado, trabajador, un buen marido. Nada en su comportamiento hacía sospechar que detrás de esa fachada de normalidad se escondía un monstruo. Los agentes lo siguieron durante días, observando sus movimientos, sus rutinas. Y entonces, lo vieron. Lo vieron merodeando por barrios donde vivían muchas ancianas solas, lo vieron observar los portales, estudiar los timbres de las casas. El 19 de mayo de 1988, la policía decidió actuar. Esperaron a que Rodríguez Vega saliera de su casa y lo arrestaron en plena calle, sin darle tiempo a reaccionar. La detención fue limpia, sin resistencia. El hombre que había aterrorizado a una ciudad entera se entregó con una pasividad desconcertante. En el interrogatorio, al principio, lo negó todo. Se mostró indignado, ofendido. Pero a medida que el inspector Miguel le fue presentando las pruebas, los testimonios, los objetos robados que habían encontrado en el registro de su domicilio, su coraza de normalidad se fue resquebrajando. Y entonces, confesó. Lo confesó todo, con una frialdad que heló la sangre de los policías presentes. Relató cada uno de los 16 asesinatos con una precisión escalofriante, sin mostrar el más mínimo atisbo de arrepentimiento, de culpa. Hablaba de sus víctimas como si fueran objetos, como si sus vidas no hubieran tenido ningún valor. Culpó a su madre, a su suegra, a la sociedad, de haberlo convertido en un monstruo. La noticia de la detención del Mataviejas fue un alivio para Santander. La ciudad respiró por fin, liberada de la pesadilla que la había atenazado durante meses. Pero el horror no había terminado. El juicio a José Antonio Rodríguez Vega fue un espectáculo mediático que sacó a la luz los detalles más escabrosos de los crímenes. La sala de vistas de la Audiencia Provincial de Santander se llenó de periodistas, de curiosos, de familiares de las víctimas que buscaban respuestas, que necesitaban ver el rostro del hombre que les había arrebatado a sus madres, a sus abuelas. Durante el juicio, los psiquiatras que lo examinaron lo definieron como un psicópata de libro, un ser desalmado, frío, sin capacidad para sentir empatía. Un individuo con un profundo trastorno de la personalidad, pero plenamente consciente de sus actos, y por tanto, responsable de ellos. La defensa intentó alegar enajenación mental, pero el tribunal no tuvo ninguna duda. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue la exposición de los objetos robados a las víctimas, los trofeos que Rodríguez Vega guardaba en su particular museo del horror. Un rosario, un pequeño broche, una figurita de porcelana. Objetos sin valor material, pero cargados de un simbolismo macabro. Para los familiares, fue como revivir la pérdida, como ver un trozo de la vida de sus seres queridos expuesto en una vitrina de pruebas judiciales. José Antonio Rodríguez Vega fue condenado a 440 años de prisión, la máxima pena que permitía la ley en aquel entonces. Una condena ejemplar que, sin embargo, no podía reparar el daño causado, no podía devolver la vida a las 16 mujeres que había asesinado, no podía borrar el miedo y la desconfianza que había sembrado en toda una generación de ancianos. La historia del Mataviejas de Santander es la historia de cómo la maldad puede ocultarse detrás de la máscara de la normalidad, de cómo la confianza puede convertirse en el arma más letal. Es la crónica de un año de terror en una ciudad tranquila, un recordatorio de que los monstruos no siempre viven en los cuentos de hadas, a veces, son nuestros vecinos, los hombres amables que nos ofrecen su ayuda con una sonrisa en los labios. José Antonio Rodríguez Vega nunca llegó a cumplir la totalidad de su condena. En el año 2002, 14 años después de su encarcelamiento, fue asesinado en la prisión de Topas, en Salamanca, por 2 compañeros de celda. Su muerte, violenta y solitaria, fue el epílogo de una vida marcada por el odio y la crueldad. Fue enterrado en una fosa común, sin que nadie reclamara su cuerpo, sin que nadie llorara su muerte.
El hombre que había sembrado el terror en Santander desapareció de la faz de la tierra como un fantasma, como la sombra que fue durante aquellos meses de miedo y oscuridad. Pero su recuerdo, como una cicatriz imborrable, perdura en la memoria de la ciudad. La historia del Mataviejas se sigue contando en voz baja, como una advertencia, como un cuento de terror que, desgraciadamente, fue demasiado real. Y en las calles de Santander, en las miradas de los ancianos que se asoman a las ventanas, aún se puede percibir el eco de aquel miedo, la sombra de aquel hombre que un día llamó a sus puertas y les ofreció la muerte disfrazada de amabilidad. La ciudad, aunque herida, aprendió una lección terrible, una lección escrita con la sangre de 16 mujeres inocentes, la lección de que el mal, a veces, tiene el rostro de la normalidad. El Cantábrico sigue batiendo contra las rocas del Sardinero, su murmullo eterno como un lamento por las vidas que se perdieron. La ciudad ha seguido adelante, ha crecido, ha cambiado. Pero la historia del Mataviejas sigue ahí, latente, como un recordatorio de que la tranquilidad es un bien frágil, un cristal que puede romperse en 1000 pedazos con la irrupción de la locura. Y aunque el tiempo ha pasado, aunque las heridas han cicatrizado, Santander nunca olvidará a su asesino en serie, al hombre que convirtió la confianza en un arma mortal y que tiñó de sangre y miedo sus apacibles calles. Una historia que, como las olas del mar, vuelve una y otra vez a la orilla de la memoria, para recordarnos que la oscuridad, a veces, se esconde donde menos la esperamos. La brisa marina, que antes era un símbolo de libertad y de vida, se convirtió para muchos en un soplo helado que recordaba la fragilidad de la existencia. Las persianas de muchas casas se bajaron para siempre, no solo por el luto, sino por el miedo a que una mano amiga pudiera ser, en realidad, la garra de la muerte. La confianza, ese pilar invisible que sostiene la convivencia en una comunidad, se resquebrajó, y tardaría mucho tiempo en volver a soldarse. La historia del Mataviejas es, en definitiva, la historia de una cicatriz en el alma de una ciudad, una cicatriz que, aunque invisible, sigue doliendo cuando el viento del norte sopla con fuerza y trae consigo el eco de aquellos días de terror. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.